Hola a todos, espero que se esté viendo todo muy bien ya. Estamos ya en este comienzo de la hora dorada. Así que vamos a esperar que usted pueda ahí conectarse como lo hacemos todos los domingos y realmente esperamos que este tiempo sea un tiempo muy bueno para todos nosotros. Así que aquí les saludo, ya estamos casi listos, solamente le estamos esperando a usted para poder tener ese tiempo de conexión, ese tiempo de poder ver lo que Dios está haciendo, ¿cierto? Y qué también hará en medio de nuestra reunión hoy día en la hora dorada. Como les digo siempre, póngase cómodo, busque agüita, café o algo para que podamos tener un tiempo donde compartiremos la palabra y donde podremos en un momento también orar juntos. Una de las cosas que me gustaría hacer en este tiempo es poder reservar un tiempo para orar. Así que estamos planeando junto a mi esposa poder hacerlo ahí bien, hacerlo de buena forma. Así que bueno, seguimos esperando la conexión. Gracias a los que ya se conectaron. Si quieren me dan feedback ahí cómo están todos. Gracias Viviana, siempre ahí. Qué gusto verles. Edgardo también. Edgardo, tú estás en la playa, ¿cierto? Tú estás ahí cerca de la quinta región, ¿cierto Edgardo? También María Luisa Vázquez. Gracias también por conectarte. Raquel, qué lindo verte. Bueno, me imagino que escuchan bien, ¿cierto? Yo acá estoy espectacular. Estamos en esa hora dorada. Mire que se ve bonito. Bueno, esa hora dorada, por lo menos fotográfica en este tiempo. Pero también estamos en una hora dorada importante. Estamos en una hora dorada importante donde estamos llegando con un mensaje a personas que lo necesitan. Hemos tenido muy buen feedback y también les pido ahí que ustedes puedan también dar feedback, ¿cierto?, de las cosas que han pasado y bueno, ir confirmando un poco lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este tiempo, que es compartir su palabra, compartir lo que Él ha hablado con nosotros. Y déjeme decirle que hoy día, fue un día increíble. Fue un día donde Dios realmente habló y muchas cosas con nosotros y bueno, queremos tener este tiempo para compartirlas con usted. Siempre damos unos 5 minutitos para que se vayan conectando y bueno, ahí empezamos nosotros a hablar. ¿Cuántos de ustedes estuvieron ayer en la reunión de ayer que hicimos también hablando con Robe Durán? Qué interesante tema, qué interesante estos últimos temas que hemos estado tratando en el tema psicológico, qué importante para este tiempo. Realmente yo me llevé hartas lecciones para la casa, como hacer ese calendario donde agendo junto a mis niñas, junto a mi familia, esos tiempos que vamos a tener juntitos, ¿cierto? Para en este tiempo que estamos en casa realmente no descuidar estas relaciones con estos vínculos tan importantes como es tu familia. Así que bueno, también el consejo para las personas de tercera edad. Qué importante. Me llamó después de esto una persona de la tercera edad, una hermosa amiga, y realmente estaba muy tocada por lo que hablamos respecto al duelo, respecto a este tema de las comunicaciones, y realmente fue muy lindo. Así que bueno, agradecemos a todos los que se conectan y queremos seguir en esta línea los sábados compartir algo que tenga que ver de cómo todos pueden jugar en el equipo e invitar psicólogos, ojalá también médicos, asistentes sociales, abogados, personas que puedan aportarnos hoy día con las temáticas que demandan, ¿cierto? Ciertas decisiones importantes. Entonces queremos dejar el día sábado, ese sábado a las 6:30, para tener este tipo de conversaciones y ya adelantaba, ¿cierto? Tener una conversación acerca de cómo aconsejar, cómo llegar a alguien con un consejo sabio, cómo hacer una llamada telefónica inteligente, cómo ser liderado por el espíritu para hacer esto, pero también qué se pregunta, qué no, de qué temas hablo, de qué no. Qué importante es saber eso a la hora de conversar. Así que sería súper bueno esto para este otro ya sábado, ¿cierto? Tener una profesional, ¿cierto? En esta área de la psicología, pero también de cómo aconsejar a otro, cómo transformarnos nosotros en esos receptores, en esos oídos para las personas que necesitan tanto. Bueno, son las 4:34, estamos a punto de comenzar y tenemos ya a varios conectados. Muchas gracias por esto. La hora dorada. Mariana Olmos, ¿de dónde eres, Mariana? Lilian Judith Lomboy, yo sé que tú estás en España, Lilian, ¿cierto? Monique Montoya, yo sé que tú estás ahí en esos lugares bonitos del sur de Chile, por Caburga, ¿cierto? O por Pucón hacia la derecha, creo que es, ¿cierto? Así que bueno, vayan diciéndome también de dónde se conectan.
Y bueno, también espero que den feedback y puedan compartir estos videos que lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos con todo el corazón. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos a dar un minuto para que después Narita pueda llegar y editar esta parte, ¿cierto? Para subirlo a Instagram. Así que nos vamos a dar un minuto de estar quietos y así dar la bienvenida, ¿cierto? Damos la bienvenida a este tiempo de la hora dorada. Estamos comenzando, 4:35 ya, para poder llegar y conversar de la última jornada hablando el tema del desierto. Sí, es la última jornada. A muchos les ha gustado el tema del desierto, hay muchos que me han escrito, me han dicho, José, nunca habíamos visto el desierto de esta forma, siempre pensamos que el desierto era algo muy difícil de vivir y hemos entendido que el desierto es nuestro lugar donde nos encontramos con Dios. Una de las cosas importantes para usted saber es que muchas historias de la Biblia en el Antiguo Testamento vinieron a ser, ¿cierto?, un arquetipo, ¿cierto?, de lo que vendría a pasar después en el Nuevo Testamento con Cristo. Así que hay muchas cosas que pasan ahí, ¿cierto?, que de alguna forma vienen a representar en una una revelación, ¿cierto? De alguna forma representar al Cristo que iba a venir o lo que iba a pasar con el pueblo, y también en este tiempo vienen a representar ciertas instancias que vivimos nosotros los cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque claro, cuando nosotros miramos estas cosas del Antiguo Testamento, gente tiende a decir, ah, pero están en el Antiguo Testamento, pero escuchen esto, la esclavitud que habla que vivía en ese pueblo, ¿cierto? Es la misma esclavitud que nosotros tenemos respecto al pecado, respecto a nuestra vida o nuestra pasada manera de vivir, esta esclavitud que no nos deja llegar a la libertad, esta esclavitud que nos tiene trabajando para vivir, viviendo para trabajar. Entonces también se puede hacer, ¿cierto?, un arquetipo, ¿cierto?, de esta situación y llevarlo hoy día, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos viviendo, para generar una buena interpretación. Entonces también en un momento determinado, las cosas que pasaron en ese tiempo en el desierto vienen a representar cosas importantes después cuando llegase el Mesías y cosas importantes también para nuestro tiempo de cristianos. Entonces, ¿qué podemos entender de este desierto? Es que el desierto es el proceso cuando tú te encuentras con Dios, el lugar donde tú te encuentras con Él, el lugar donde tú llegas y descansas, ¿cierto? Después de tener una vida de esclavitud, después de tener una vida de sufrimiento, después del trauma de haber sido esclavo y haber sido tan maltratado. No tenemos que olvidar que el pueblo fue rescatado por ser maltratado. Ahora, el pueblo se le olvidó rápidamente eso, como a nosotros muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Pero el pueblo dice que clamó y el dolor, ¿cierto? Y el clamor de ellos llegó al cielo y Dios respondió enviando a Moisés para rescatarles. Entonces, este rescate es por el clamor de ellos. Ahora que después ellos se olvidasen de esto y dijeran, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor no hubiésemos quedado allá. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando Dios interviene en nuestra vida y después nos empezamos a quejar. O sea, la queja pasa a ser algo determinante en la vida del pueblo de Israel en el desierto. La queja en tu vida y en mi vida también muchas veces determinan nuestro proceso en el desierto. Si estamos listos o no estamos listos. Bueno, seguimos teniendo gente que se conecta, así que gracias a ellos que están uniéndose. Huerquehue, dice Monique, que está conectada. Y también Mariana dice desde Concepción. Qué hermoso, qué gusto tenerles. Bueno, entonces hablemos un poquito de esto. Eh, ¿Cómo puedo reconocer cuando estoy listo ya para salir del desierto? Porque hay una cosa que tiene que usted saber. El desierto es un lugar de transición. Si bien es cierto, ahí nos encontramos con Dios y ahí entendemos que tenemos un Dios que provee, un papá que nos cuida, un papá del que podemos ser dependientes, es un lugar de transición. El desierto no fue hecho para vivir para siempre. El desierto que pasa cada cristiano es un lugar que necesariamente estás pasando. Vuelves a la dependencia, vuelves a lo que Dios está pidiendo de ti para luego llegar a la tierra prometida. O sea, el desierto no puede ser tu tierra prometida. Así que todos los que ya se estaban acomodando en el desierto diciendo, ¡ay, qué rico, ya nos quedamos acá, vamos a tener sustento, no vamos a tener necesidad de nada, ropa, agua, calorcito, ¿cierto? Este desierto climatizado, qué rico todo, sin peligro, sin animales peligrosos! Deje de decirle esto, este lugar no es para siempre. Este lugar de desierto es un lugar de transición, es un lugar de donde usted debe en algún momento salir.
Si quiere llegar y entender un poco en su cabecita cómo funciona esto, es como el vientre de una mami. Yo sé que tengo algunas mamis aquí que están conectadas. Es como el vientre de una mami. Ese vientre de la mamá puede alimentar al hijo y atender al hijo por 9 meses. Y le da todos los nutrientes que necesita, y le da todos los cuidados que ese bebé necesita, y le da esa seguridad que necesita. Es más, en el desierto, ¿cierto? Como en el vientre de la mamá, están siendo cargados, estamos siendo cargados por Dios en el desierto. Él nos está llevando, ¿cierto? Sobre sus brazos, y nosotros vamos, ¿cierto? Llevados por el Padre. En este caso es la madre que en el vientre, ¿cierto? Lleva a su bebé, pero ella la carga. Ella hace todo el ejercicio de alimentarse, de cuidarse. Dependemos completamente de papá. Entonces, aquí, si queremos hacer una similitud con algo que puede hacernos un clic aquí en nuestra cabeza, ese vientre. Pero recuerde, ese mismo vientre que nos protege, que nos alimenta, que nos cuida, que nos da un lugar cerquita del corazón de mamá, ese mismo vientre nos mata si pasamos más de 9 meses ahí. Sí, sí, sí. Ese mismo vientre está hecho solamente para mantenernos 9 meses dentro y después salir. Sí, ese es el tiempo de nacer, ese es el tiempo de ya enfrentar la vida, ese es el tiempo donde estamos lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que viene. Es más, la vida en el vientre, ¿cierto?, de la madre y también de muchos animalitos se desarrolla hasta que la cría en los animalitos y el bebé, ¿cierto?, en el caso del ser humano, estamos listos para enfrentar la etapa que viene. O sea, el desierto es un lugar que va a ser de provecho por todos los meses que necesariamente tiene que vivir ahí, para estar fortalecido, para ser restaurado, para que reconozca bien, ¿cierto?, las cosas que debe hacer, su propósito, pero luego la misión es salir. No puede quedarse para siempre ahí. Tenemos una madre que estoy seguro que nos cargaría, ¿cierto?, por hartos meses. Yo creo que muchos de ustedes lo harían, pero el vientre no está preparado para eso. Es tiempo de nacer. Es tiempo de salir y enfrentar. Entonces, el desierto es un lugar de transición, ¿cierto? Un lugar donde vivimos de la gracia y misericordia, pero no es la tierra que Dios nos prometió. O sea, en ese lugar, así como en el vientre, sigamos con el ejemplo, estamos viviendo de gracia. Estamos viviendo, ¿cierto?, sin, entre comillas, perecimiento. Estamos siendo alimentados, este pueblo estaba siendo alimentado, estaba siendo atendido. Ojo, que en el desierto no es que llegó la gente happy solamente y los que querían a Dios, no. Muchas de las personas que reclamaron, muchas de las personas que querían idolatría, muchas de las personas que ni siquiera estaban convencidos, Señor, con este Señor, estaban en el desierto. O sea, hay muchos ahí que vivían netamente de misericordia, ¿cierto? No eran agradecidos, estaban quejándose, eran quejosos en todo lo que se iba a hacer, lo único que querían es devolverse a la tierra de Egipto, ¿cierto? O sea, no eran unas personas que estaban pasándolo bien en el desierto, ni haciendo que Moisés lo pasara bien también. O sea, el desierto es un lugar donde vivimos de gracia, sí, y de misericordia. Pero ojo, uno, como cristiano, no está hecho para vivir de gracia y de misericordia. ¿Usted sabía eso? No, no. ¿Usted cree que un hijo está hecho para vivir de gracia y de misericordia? El hijo pródigo, podríamos decir, sí, vivió de gracia y misericordia, ¿cierto? Un papá que lo esperó, un papá que a pesar de los errores que cometió, él estuvo guardando para él un lugar. Ahí había gracia, había misericordia. Pero un hijo de Dios no está hecho para vivir así. Misericordia, esta definición la he dado antes. Misericordia es, según la RAE, compasión que se tiene por un desgraciado. ¿Usted cree que su hijo, usted lo ama porque simplemente es un desgraciado por el que usted tiene compasión? No es así. No, la misericordia y la compasión se muestra por esta persona, ¿cierto?, que sin mérito alguno necesita ayuda y este Dios le extiende la mano. En el desierto, Dios en su corazón le extiende la mano a gente idólatra, le extiende la mano a gente esclava, le extiende la mano a gente que estaba murmurando inclusive detrás. Nosotros conocemos todas estas historias bíblicas y también tienen mucho paralelo con cosas que muchas veces pasan a la gente cuando cree en Dios. Gente que vive reclamando, gente que vive quejándose. En el desierto llegan ahí, son alimentados por Dios, pero esto no significa que estén listos para salir del desierto a la tierra prometida. Entonces,
La tierra prometida es el lugar donde nosotros necesariamente tenemos que llegar y cada uno de nosotros fue hecho para alcanzar un potencial en Dios. Y es por esto que yo sacaba, ¿cierto? La semana pasada esto y lo hablaba, si aquí hay líderes, pastores que en un momento vean este video. El desierto, ¿cierto? Es este lugar que nos prepara para alcanzar el paso que viene. El desierto es el lugar que todo ministro pasa, todos nosotros los que somos ministros del Evangelio, todos los que en un momento hemos ejercido un pastorado, los misioneros, pasamos por un momento de desierto y en ese momento nuestro corazón es probado, como Dios lo dice claramente, ¿cierto? En este episodio del Antiguo Testamento. Los llevé al desierto para probar su corazón. Entonces, en ese lugar donde nuestro corazón es probado, donde nuestra dependencia, ¿cierto?, es probada para ver si nosotros somos capaces de caminar y llegar a esa tierra prometida. En esa tierra prometida nosotros tendremos que enfrentar otros desafíos, pero tal como en el vientre de una mamá, como lo dije, en el desierto nos estamos preparando, estamos creciendo, nos estamos desarrollando, estamos generando musculatura, estamos generando el carácter para poder llegar a esa tierra prometida y poder hacer frente a los desafíos que vienen para nosotros. Ahora, ¿hay gente que quiera vivir en el desierto? Sí, hermano mío. Sí, hay gente que se convierte en el Evangelio y después vive la vida completa dependiendo de una iglesia, dependiendo de un lugar donde lo alimenten, dependiendo de este evangelio consumista, ¿cierto? Donde van para que le den, van para que le den, van por su maná dominical, van por ese maná dominical porque sin ese maná no sobreviven. Hay gente que vive en el desierto, sí, y que quiere ser alimentado por él, sí. El problema es que nunca va a ver cumplir las promesas que Dios tenía para él. Cuando Dios tiene una promesa para ti, necesariamente tienes que pasar del tema de la dependencia a creer en Él en fe y cruzar a esos lugares donde vas a tener que hacer ejercicio de la fe que aprendiste en el desierto. Entonces sigamos. Los peligros de quedarse cómodo en el desierto. Dejar de alcanzar el propósito que tenemos en la vida. Tú y yo tenemos un propósito más allá de ser buenos profesionales, más allá de ser buenos esposos. Tenemos un propósito que Dios puso en el momento que nacimos. Dice la palabra de Dios que Dios nos miró en el vientre. Dios puso propósito y con ese propósito eterno nacimos. Nosotros cada vez que caminamos sin ese propósito, como que nos vamos secando. Como que vamos haciendo cosas que nos desgastan y desgastan, pero nos damos cuenta que no estamos llegando al propósito de lo que Dios había hecho con nosotros. Entonces, una de las cosas que sí puede pasar al quedarnos en ese desierto es de quedarnos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias, pero nunca llegando a conquistar las tierras que Dios preparó para nosotros. Ahora, no sé usted, pero yo ya con un poquito de vueltas me canso. Con un poquito de vueltas de estar mirando lo mismo, yo me canso y digo, ¿ya dónde podemos hacer algo diferente? Y es lo que estamos haciendo hoy día, como familia, ¿cierto? Ya lo explicábamos la semana pasada, es como ya, es tiempo de ver algo diferente, es tiempo de avanzar a estos sueños, ¿cierto? Que son los que espera Dios que alcancemos. Son los sueños que Dios espera no solamente para mí, sino para que una generación salga a encontrarse con Él en esa tierra prometida. Entonces, una de las cosas que nos puede suceder, el peligro que puede tener, ¿cierto? Y de esto estoy hablando, el quedarnos en el desierto, es perder la misión que teníamos para llegar al frente. Aquí hay mucha historia que hablar. Tanto me ha tocado, lamentablemente, perder amigos que terminaron sin cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. También me ha tocado ver amigos que después de tener un propósito en Dios se han apartado de Dios y están viviendo una vida en paralelo pero sin poder ser feliz. ¿Y qué más quizás tú, que hoy día estás viendo este programa, quizás desfasado? Esta palabra se va a hacer viva cuando te conectes tú a ella. Esta palabra inmediatamente al ser soltada de aquí va a llegar a tu corazón y va a comprometer tu corazón y te va a preguntar, te va a exhortar. Va a llegar esta palabra que estoy declarando ahora sobre ti, no importando la latitud, no importando la zona horaria donde te conectes, y va a confrontar tu corazón y te va a decir qué estás haciendo o qué has hecho con los sueños que yo te di. Quizás te quedaste en el lugar del alimento, quizás encontraste una iglesia preciosa como la que yo tenía, ¿cierto? Una iglesia preciosa donde te alimentan, donde te da todo lo que necesitas,
pero ¿será necesariamente ese lugar el que tienes que vivir para siempre? ¿O tienes que dejar el espacio para que otros niños nuevos lleguen, para tú y tú en comenzar una misión, y tú comenzar la misión que Dios puso para ti? Porque aquí lo principal no es llegar y tener, no sé, pues 100% de asistencia en una denominación. Lo principal es estar haciendo clic justo al llamado que Dios puso en tu vida. Y eso para ti, pastor, eso para la congregación, para la persona que es líder, para la persona que está escuchando, inclusive ese apartado de Dios, es la clave de esto. Necesito llegar y alcanzar ese propósito que Dios puso para mí. Deje de darte una clave. Moisés no lo alcanzó. Uf, sí, deja de decirte de nuevo. Moisés, el propio Moisés, no alcanzó ese propósito de Dios. El propósito de Moisés era llegar a la tierra prometida. Según algunas personas, ese desierto era para ser cruzado en 4 meses, 6 meses, 1 año quizás, con la cantidad de gente que salieron, ¿cierto?, en ese éxodo. Pero estuvieron 40 años. Es más, ese Moisés, en un momento determinado, tuvo más temor de la opinión de la gente que de la misión que Dios le había dado. Y en un momento de ira, confrontado con la misma gente, su murmuración, su enojo, en un momento de ira, la Biblia dice que se enoja y golpea la roca cuando había un Dios que estaba arriba que le había dicho, toca la roca. En ese momento que se airó, en ese momento su destino fue decidido. Y Dios dice que por esas aguas de la contienda, que el mismo Moisés declara que fueron los que los dejaron fuera a él de la tierra prometida, Dios le dice, sube al monte, vamos a conversar. Y en el monte le muestra la tierra prometida, le muestra el terreno donde él iba a llegar, le muestra el lugar donde él iba a estar, y le dice, vas a mirar esta tierra de lejos, pero una persona después de ti, un prójimo después de ti, va a llegar a ese lugar, tú no. Dice la Biblia que Moisés le rogó a Dios porque se desdijera de eso. Dice que Moisés le rogó a Dios por permitirle llegar a ese lugar. Y Dios le dijo, no se hable más de este asunto. No. Tuvo 40 años para decidir nuestro buen Moisés si iba a llegar o no iba a llegar. Y nuestro buen Moisés prefirió hacer esto. Mandó exploradores, espías, que la misión del espía era traer información de cómo iban a atacar. No iban a traer información si atacaban o no, si iban o no a ese lugar. Pero ellos se tomaron el derecho para decirle a Moisés, no, no vamos. Y Moisés, que era una persona que debía escuchar a Dios, prefirió escuchar a ellos en vez de escuchar a Dios y a estas dos personas disidentes que decían, los podemos conquistar. Wow, esta palabra es para ti, pastor. Esta palabra es para ti, hermano. Esta palabra es para cualquier persona que teniendo un llamado se ha dado vueltas y vueltas en el desierto y no ha sido capaz de salir a conquistar lo que Dios le mandó hacer. Así que ojo con esto. Repasemos lo que estamos hablando. Hablamos de que el desierto no es un lugar para vivir para siempre. Como un vientre de una madre te va a expulsar sí o sí a los 9 meses. Ese mismo vientre que te da vida, como el desierto, y Dios manteniendo a su pueblo, va a ser el mismo lugar que te llevará a la muerte. Si pasas más de 9 meses en el vientre de tu madre, o si pasas más de los tiempos necesarios en ese desierto, ¿cierto? Gozando de los privilegios que te da la dependencia de Dios. Ese mismo desierto que está sustentando al pueblo de Israel, un pueblo que salió de la esclavitud, que está restaurando su confianza, ese mismo desierto fue el que mató, fue en ese mismo lugar donde murieron los de esa generación de Moisés, con Moisés incluido. Y ahora estamos hablando de este buen Moisés, que ni siquiera el buen Moisés llegó al lugar donde Dios le había dicho que tenía que llegar. Él tenía una misión y esa misión era llegar a que el pueblo que se encontrara con Dios, y lo hizo. Bien por ti, Moisés. Viste todas las señales, viste todos los milagros, pero eso no fue suficiente para él creer y saber que tenía que atravesar otro lugar. Y se le ocurrió hacer una encuesta, hacer un research. Ahí se nos puso inteligente, quería el Big Data, Moisés. Dijo, no, necesito más información. Ah, no, y son 10 contra 2. Están diciendo, no, esta cosa viene mal, ¿cierto? Está diciendo, esta cosa no es como para conquistarla. Y decide más que por la voz de Dios, decide por lo que la gente dice, o sea, una decisión popular.
Se nos puso populista Moisés. ¿Nos pasa? Claro que nos pasa. ¿Nos pasa en la iglesia? Claro que nos pasa. ¿Nos pasa como líderes? Claro que nos pasa. Que en un momento determinado hay gente que simplemente dice, no, es que esto se tiene que hacer. Y nosotros dejando de escuchar lo que Dios nos está mandando, y aquí estoy hablando con el sacerdote de la casa, estoy hablando con la madre de hijos, ¿cierto? Estoy hablando con esta persona que está liderando un trabajo, una industria, estoy hablando con una persona que lidera un trabajo. En un momento escuchamos la voz de ellos más que ir a escuchar la voz que tiene Dios para decirnos. Escucha esto. El desierto, una de las cosas que venía a enseñar era el pueblo a escuchar a Dios y seguirlo. Pero ellos terminaron escuchándose a ellos mismos, amedrentándose a ellos mismos. Esos espías que tenían que venir con las claves de cómo conquistar y por qué lado atacar, vinieron simplemente a decir, no lo hacemos, esos son gigantes, nos van a derrotar. Y Moisés, que era su líder, no fue capaz de creer en el Dios que había derrotado un ejército más poderoso, que había derrotado el ejército más poderoso de todos esos tiempos, que era el egipcio. No fue capaz de creer en las cosas que Dios ya había hecho en su pasado y no fue capaz de llevarlas en el presente y poder enfrentar a ese enemigo, entendiendo que Dios le iba a dar la victoria, así como lo había hecho atrás. Entonces el temor del desierto, el peligro del desierto es conformarnos, es quedarnos en ese lugar y morir sin alcanzar las promesas que Dios tenía para nosotros. Morir a nuestro llamado, pero no solo nuestro llamado, sino que al futuro de nuestros hijos. ¿Qué futuro le vamos a dar a los hijos en el desierto? En un lugar de mantención donde nosotros estamos ahí viviendo de la misericordia de un padre y de la gracia de un padre, porque ese lugar debíamos haberlo cruzado en 8 meses, 6 meses, 1 año si quiere, pero no en 40 años. ¿Qué están aprendiendo esos niños? Están esa generación aprendiendo a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en círculos. Y déjame decir esto, lo hacemos muchas veces en la iglesia, lo hacemos muchas veces en nuestra casa, que vamos de estación en estación. Pero escucha esto, este no es tiempo de andar en estaciones de tiempo, este es tiempo de un nuevo tiempo. Las estaciones se repiten cada año las mismas, ¿cierto? Otoño, invierno, primavera, verano, y así suma y sigue, y por años y años se van a volver a repetir. Las estaciones en una iglesia, las estaciones en el desierto, se van a repetir de la misma forma, momentos fáciles, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de festividad, y después momentos fáciles, difíciles, de alegría, festividad, y se repetirán, y se repetirán, y se repetirán, pero eso no es el lugar donde Dios te quiere para vivir. Dios te quiere que vayas de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria tras victoria. Dios te está haciendo avanzar en una línea de tiempo, no en un círculo que te lleva siempre al mismo lugar. Y así estamos de seminario en seminario, de oración en oración, de prédica tras prédica, de arrepentimiento tras arrepentimiento, y siempre llegamos al mismo lugar. A eso yo le llamo el crucero del amor. Es como que cristianos hacemos un crucero del amor durante el año. Participamos de nuestros retiros, que son preciosos en el verano, ahí entregamos nuestra vida a Cristo, en el invierno, ¿cierto? Junto con las nubes llegan los problemas, los momentos difíciles, nuestro enfriamiento, quizás inclusive por el clima, después en el verano nos empezamos nuevamente a activar, para nuevamente ir a nuestros campamentos de verano que vienen a darnos todo el punch, para volver al mismo lugar. Un crucero del amor, que tomas una embarcación que hace una inversión en dinero para darte una vuelta en 360 grados y llegar al mismo lugar. Hoy día no estamos ni no queremos avanzar en 360 grados. Queremos 180, por último 90, pero algo que salga diferente, que no nos lleve al mismo lugar. Necesitamos atravesar ese desierto, necesitamos conocer a nuestro Dios en el desierto, porque no queremos que nuestras generaciones, nuestros hijos, mueran en el mismo lugar donde estamos nosotros. Mueran mirando el mismo canal de televisión, mueran conectándose a las mismas prédicas, mueran recibiendo las mismas ministraciones que nosotros, no porque sean malas, sino porque hay un futuro glorioso que alcanzar. Y por eso Dios tiene una tierra prometida. Y por eso que nos ha traído a este lugar para ser entrenados, para poder trabajar nuestro carácter. No para quedarnos ahí para siempre, sino para avanzar. ¿Me entienden lo que estamos? En este momento estamos practicando
y le estoy conversando y compartiendo acerca de que el desierto no es para siempre y que necesitamos entender y comprender la lección que Dios nos está dando en este lugar para poder atravesar al frente, donde las cosas van a ser más hostiles, van a ser diferentes, pero las promesas de todas las enseñanzas que Él nos dio nos dan la seguridad que vamos a conquistar. ¿Amén? Deme un amén por ahí para ver un amén, ¿cierto? Añoro escuchar ese amén, pero voy a escuchar ya en algún momento algún amén fuerte. ¿Ya? Entonces, no podemos nosotros llegar y simplemente abandonarnos en ese lugar. El desierto es un buen lugar para estar, pero no es un lugar para morir ahí. Así que, Raquelcita, gracias por el amén. Magali, gracias por el amén. ¿Cierto? Gracias por esta afirmación. Pero escuchen, queridas amigas, ese lugar no es para vivir. El desierto es un lugar, ¿cierto?, para descansar, para llorar lo que tenemos que llorar, para salir del trauma, para sacar el esclavo que había dentro de nosotros. Pero el desierto es un lugar de preparación para poder enfrentar lo que viene, para poder enfrentar lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿cierto? Gracias, Andrea. María Luisa también, Fernanda, gracias por los aménes, gracias por escuchar eso, me animan mucho. Entonces, no podemos morir en el desierto porque ahí muere nuestro llamado. No podemos vivir de la misericordia porque el que vive de la misericordia se pierde la herencia. El que vive de la misericordia es el esclavo. Y quizás en la condición que llegó el pueblo de Israel a Egipto en el desierto, merecía vivir de la misericordia. ¿Por qué? Porque es la lógica de un esclavo. Vive de la misericordia de su amo. Pero Dios los llevó al desierto para que conocieran a su papá, para que conocieran, como dice la Biblia, al esposo, y que la esposa conociera al esposo, y ya no le dijera más Señor, ya no le rindiera más pleitesía, sino que le tratara de mi amado. Y él le dijera, esposa mía. Eso nos dice la palabra, que es el propósito del desierto. Entonces no nos podemos quedar en ese lugar por el peligro que tenemos de perder ese llamado, por el peligro que tenemos de perder ese lugar donde podemos llegar y simplemente conectarnos con Dios y encontrar en Él toda nuestra identidad, todo lo que necesitamos para atravesar al frente y esa tierra de gigantes conquistar. ¿Ok? Sigamos. Entonces, cuando nosotros corremos los peligros de estar ahí, tenemos que pensar esto. Al desierto fuimos llamados para hacer algo. Al desierto fuimos llamados para aprender una lección. Y si tú quieres saber, y si tú me quieres preguntar, pregúntame esto. José, ¿hay alguna clave que nosotros debemos aprender en el desierto? Y que si le hacemos rápida podemos simplemente como acelerar este pasar, ¿cierto? Ya no pasar ni en 40 años, ni siquiera en 30, ni en 20, sino que ojalá pasar en unos meses este desierto, si la hay. En el desierto llegamos nosotros para aprender a escuchar su voz. El desierto es un lugar donde nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, donde aprendemos a escuchar lo que Él nos dice. Y aquí quiero hacer una detención importante. Cuando Cristo entra al desierto, una de las claves que tuvo para derrotar a Satanás y la tentación del hambre que estaba viviendo fue esto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos dicen, claro, es el poder de Cristo, ¿cierto?, confrontando al diablo con la misma palabra. Pero ojo aquí, hermanos míos, el diablo con la palabra quiso tentar al Señor. El diablo, y esto puede sonar majadero, que lo dicen todos los predicadores, el diablo sabe mejor la palabra que tú. Y aquí tenemos uno de los principales problemas del pueblo esclavo en el desierto. No conoce la palabra de Dios. Hermanos míos, no sabe cuánta vergüenza me ha dado, cuánta vergüenza he vivido cuando he visto que voy a lugares y predico la palabra y las personas no conocen la palabra de Dios. Es más, quieren confrontarme algunos con sus temas doctrinales. Algunos me quieren confrontar por temas denominacionales, pero no conocen lo que dice la palabra de Dios. He hecho en lugares importantísimos levantarse a las personas para ver un porcentaje, ¿cierto? Porque como que hago mi research en todos los lugares que predico y sabe que nunca más allá del 5% de personas se levantan de haber leído la palabra de Dios completa, de saberse esa palabra
al pie de la letra. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a saber que le está hablando? ¿Cómo van a saber si quién les habla, si le está hablando el diablo o Dios, si no tienen primero relación con Dios mismo y si después ni siquiera conocen la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios? Entonces, una clave para acelerar tu proceso en el desierto es que aprendas de su palabra, es que te sumerjas en su palabra, la puedas entender y también que te sumerjas en una relación con Dios. Y en esa relación con Dios puedas saber escuchar su voz. En esa relación con Dios sepas escucharle y saber que no es el Satanás el que te está hablando, sino que es Dios mismo, es su timbre de voz. Aquí hay algo súper importante. Cuando hablo de esta falta de conocimiento de la palabra, estoy hablando explícitamente de la palabra escrita, ahora, de la palabra escrita, pero no la palabra que no es inspirada por Dios. Y deje explicar esto, y quizás algún momento vamos a tener que hacer un curso, ¿cierto? Estamos pensando con mi esposa, y deje hacer un punto, para estamos pensando cómo hacer un curso para poder dar más de lo que nosotros tenemos. Tenemos mucho de lo que podemos dar. Y lo damos humildemente y lo damos con nuestro corazón abierto y sabemos que quizás no va a ser la creme de la creme, pero es bastante lo que tenemos para dar. Estábamos pensando cómo hacer un curso donde podamos entregarle estas riquezas que tenemos. Una, interpretar la palabra. Entender cuál es la palabra inspirada de Dios. ¿Será la Reina Valera? ¿Será la Thompson, la Plenitud? ¿Será la NBI? ¿Será la NTV? ¿De eso hablamos de inspiración divina? ¿O hablamos de la palabra que encontrándose dentro de su Biblia tiene una inspiración divina por Dios, que fue puesta con una inspiración divina, que entrelazó la escritura, ¿cierto? Y sus más de 60 y tantos libros, ¿cierto? Más de 66 libros. Digo 60 y tantos, ¿por qué? Porque aquí que pueden haber algunos católicos escuchando, ¿cierto? Y que tienen 73 libros y otros tienen 66 y otros pueden tener inclusive menos. O sea, ¿cómo podemos interpretar si es la voz de Dios si no conocemos ni siquiera su palabra? Así que queremos en algún momento ver la forma y ver la modalidad de poder hacer un curso de interpretación básica bíblica. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Para por lo menos tener esta herramienta que nos serviría para conocer e identificar la voz de Dios y separarla también de la voz de Satanás. Pero escúchame eso. Aparte de esa voz, es escuchar el timbre de voz de Dios. Y esto va no por estudio. El estudio sería una cosa, pero el tema cómo identificar la voz de Dios es otro tema. Y esto tiene que ver con relación íntima, con relación profunda, con una relación que nos lleva más allá que simplemente una lectura devocional diaria. Una relación que me hace entender cuando mi esposa me está llamando. Una relación que me hace entender cuando ella está golpeando a la puerta y me llama. Entender que cuando ella me llama y no tengo el número para identificarlo, solamente su timbre de voz me hace saber que es ella. Es más, mis hijas que hoy día juegan en el patio, puedo escuchar las risas de ella y saber cuál se está riendo. Eso es relación. ¿Te imaginas tú poder llegar a ese nivel de relación de conocer el timbre de voz de tu padre? Que saber inmediatamente cuando el diablo te está tentando que es el diablo, que no es tu Dios. Que a pesar de lo bíblico de las cosas que te esté diciendo, que a pesar de lo bíblico y de la autoridad que esté usando para hablarte, tú identificas inmediatamente la voz de tu padre y entiendes que la voz de tu padre está en la sintonía de tu corazón. ¿Sabes qué? Nosotros nos encanta numerar personas. Nos encanta decir tenemos tanta gente en la iglesia y por número las personas, ¿cierto? Tenemos tanto número en la congregación, tanto número vino al campamento, este número me está siguiendo. ¿Sabe a qué Dios le gusta? A Dios le gusta nombrar personas, por eso le carga numerar personas. A David se le ocurrió un día censar personas, que era numerar personas, y Dios se enojó. A Dios le encanta nombrar personas porque las conoce por su nombre. Te conoce a ti y a mí por el nombre. Él habla en el ritmo de tu corazón.
Por eso es necesario que en el desierto, en ese lugar que estamos cerca con Él, aprendamos a reconocer la palabra, a instruirnos de la palabra, ser gente amantes de la palabra. Y aquí estoy hablando de la palabra escrita, de esta palabra inspirada. No estoy hablando de revisiones bíblicas, no estoy hablando de diferentes versiones bíblicas, no estoy hablando de ninguna de esas cosas, si es Reina Valera o si es NTV. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la palabra inspirada bíblica. Pero no me quedo ahí, voy más allá de eso. Quiero escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios y reconocerla. Porque eso es lo que nos va a hacer salir de ese lugar victorioso. Nos va a hacer salir de este desierto listos para enfrentar lo que se venga. Porque ya hemos escuchado la voz de Dios. Así como Jesús en un momento lo hizo. No hago nada por mi propia cuenta, dijo Jesús, sino que todo lo que veo hacer, todo lo que oigo al Padre, eso hago. Había una relación íntima que no se cortaba. Y hermanos míos, deja de decir esto, no es un devocional. No es un devocional, el devocional dura unos minutos. El devocional es un entrenamiento para que tú entres en esta relación, pero ya no es un devocional. Mi esposa no necesita ciertos espacios conmigo que yo les ponga en agenda. No, no le estoy diciendo, mi amor, hoy día estoy 30 minutos contigo. No, ella tiene que disponer de todo el tiempo conmigo, de cuando quiera venir puede. Mi hija, pueden venir en cualquier momento, inclusive interrumpirme ahora, y lo pueden hacer. Esta es relación. Lo otro es seguir una agenda. Ese devocional que aprendiste, esa hora quieta, ese devocional diario, te tiene que haber ayudado en el principio de tu relación con Dios. Pero hoy día, si eres esclavo de ese devocional y no eres capaz de relacionarte 24/7 con Dios, es que te quedaste pegado en el desierto. Es que no aprendiste que eso era solamente la introducción para poder llegar a tener una relación de feedback todo el tiempo con Él. Entrar a sus atrios en cualquier momento y poder conversar con Él como un ejercicio diario, no como una obligación religiosa, sino como algo que haces con placer. Entonces, una de las cosas que te muestra que estás listo para salir del desierto es que ya eres capaz de identificar su voz. Amas su palabra escrita, la lees, ¿cierto? Eres celoso de ella, pero sabes identificar su voz. Y lo otro, importante, ¿cierto? De después de entender esto, has aprendido a obedecerle. Sí. No sacas nada con leer la palabra, no sacas nada con escuchar su voz si no eres capaz de obedecerle. Y este es tiempo en el desierto de seguirle. Dice la Biblia, ¿cierto? Y aquí hay una revelación antigua que nos venía a hablar de lo que iba a ser Cristo. Ahí esta nube se está moviendo y la gente se levanta y levanta su tienda y le mueve. Y como un ejercicio de niños, ¿cierto? Como lo que yo digo, como un consejo súper sano y nutritivo. Con pera y manzana le está enseñando a su pueblo a tomar su carpa y moverse siempre que se mueva él. Está diciendo aquí el papá es el que manda. Y si él se mueve usted. Porque así aprenderá a obedecer una orden. Yo me paro y me muevo, ahora muévase usted. Ese es el ejercicio que está viviendo el pueblo. La única instrucción que tenían, ustedes me van a seguir. Y donde se siguiera esa nube, donde esa columna de fuego se moviese, el pueblo preparaba su carpa porque tocaba moverse a ellos también. Obediencia es esa palabra. Obediencia, obedecer a lo que está diciendo él, obedecer a lo que te está diciendo en ese tiempo. Obedecer es una clave. Sé escuchar su voz, sé lo que dice su palabra, pero si él se mueve, también me muevo yo. ¿Cómo lo aprendió de bien Moisés? Que en un momento Dios empieza a desafiarle para llegar a un lugar más lejano. Y Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Los hijos de Dios en el desierto aprendimos a movernos con su presencia. Los hijos de Dios en ese lugar aprendimos a movernos según su voluntad. Llegamos de haber sido esclavos, llegamos de haber vivido en tinieblas, llegamos de haber no visto nada, pero hoy día tenemos un Padre que Él se mueve y yo soy tan seguro de dónde Él me lleva que soy capaz de seguirle. Si me atravesó un mar completo sin que me pasara nada, me podrá llevar a cualquier parte y nada me va a pasar. Así que el desierto nos enseña a nosotros cómo movernos. Ya me quiero parar aquí. El desierto nos enseña cómo movernos, cómo escuchar su voz, cómo seguirlo. El desierto nos hace seguidores. Mire, ¿qué palabra más de moda? ¿Qué palabra más de moda? Followers, seguidores. El primero que hizo seguidores fue este Dios ahí a través de esas nubes y tenía un pueblo completo siguiéndole.
Y cuando aprendemos a seguir a otros, otros nos seguirán. Si yo soy fiel en seguir a otros, hay personas que van a ser fieles en seguir, porque saben que yo voy siguiendo a otro que va más adelante de mí. Entonces, hoy día el desierto nos enseña a ser buenos seguidores, y el buen seguidor es el que sabe escuchar la voz, sabe entender que es su Dios el que está hablando y sabe hacer lo que tiene que hacer. Hay un Jesucristo que se bautiza y el Espíritu Santo inmediatamente toma posesión de él y no solamente lo unge, lo lleva a ese lugar, ¿cierto?, donde él ayuna, pero donde está hasta el momento que tenía que salir de ahí, de ese lugar. ¿Y sabe cuánto fueron? Solamente 40 días. Así que no puedo más que pensar que podrían haber sido también un 40 días para ese pueblo, para llegar donde Dios y después atravesar a la tierra prometida. Algo así de corto, pero que demoró 40 años por la tosudez, por la imposibilidad de dejar de criticar, por la imposibilidad de dejar de murmurar, por la imposibilidad de dejar de mirar el pasado y temer a lo que viene, sin darnos cuenta que la promesa era lo que estaba enfrente de nosotros. Así que el desierto nos enseña de esta forma a que nosotros debemos aprender a seguir. Si tú quieres saber si estás listo para salir del desierto, te pregunto, ¿conoces su palabra? ¿Sabes identificar su voz? Porque si lo haces es porque ya le estás siguiendo, porque ya estás saliendo detrás de él y él va a salir a conquistar. Y si eres un seguidor de Cristo, esto te va a pasar. Vas a seguirlo donde él quiera que vaya, porque ese es el mejor norte que nosotros podemos encontrar. Así que aquí ya bajando, porque ya nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar de la tierra prometida en esta otra semana. Vamos a hablar de que vamos a ir a conquistar, y es más, yo quiero invitar a toda persona que se ha conectado, que está acá y sienta que ya está en este tiempo, ¿cierto?, a atravesar al frente, a llegar a ese lugar prometido, no mirarlo de lejos, no conformarnos con darnos una vuelta, no, vamos a llegar a ese lugar, vamos a enfrentar y vamos a llegar a ese lugar. Dios va con nosotros, ¿cierto? Pero aquí hay una diferencia, y esto es profético. Después, me lo dijo solamente esta mañana, después que nosotros en el desierto aprendimos a seguirnos a Él, a seguirlo a Él, así como en las redes sociales, como usted le da seguir, ¿sabe lo que hace Él? Follow you back, te sigue de vuelta. Sí, ese es el secreto de un cristiano. El secreto de un cristiano es que uno sigue a Cristo y lo sigue por algún tiempo, ¿cierto? Muestra su fidelidad y Dios le mira, y ahí Dios empieza a confiar y Él empieza a darte este follow you back, empieza a seguirte a ti, ¿cierto? Así como tú lo sigues a Él, Él te sigue a ti y Él se planta en tu corazón, y para llegar a la tierra prometida dice que ya no necesitas seguir la nube. Dice, ¿por qué? Porque Él te seguirá donde quiera que tú vayas. Dice que donde pongan la planta de tus pies será tuyo. O sea, esto ya cambió. Él te empezó a seguir. Él te está siguiendo desde atrás. Imagínate lo que está pasando. Por el desierto aprendiste a escuchar su voz. En el desierto aprendiste a escuchar su palabra. En el desierto aprendiste a seguirlo a él cuando se movía. Y llegó un momento en que empiezas a probar y él dice, now I will follow you back. Ahora yo te sigo a ti. Ahora confío tanto en ti que mis señales, el reino y todo lo que he hecho, lo harás tú, porque yo te sigo a ti, donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa tremenda del reino. Esa es la promesa del reino, que las cosas que hizo Jesús, al nosotros seguirlo, las haremos nosotros, y cosas mayores haremos nosotros por causa de Él, que está en medio de nosotros. O sea, las señales siguen al que creen, y deja profetizar esto sobre ti. Si tú estás listo para esto, yo ya estoy listo para esto, ya quiero llegar a ese lugar. Creo que llevo más de 40 días en cuarentena. I'm ready. Y llevo mucho tiempo en el Evangelio, así que estoy listo para seguirle nuevamente. Así que quiero seguirle donde Él quiera que vaya. Quiero seguirle y quiero disponer mi corazón para llegar allá. Así que escucha esto. Vamos a seguirle. ¿Quieres seguirle tú? Yo quiero seguirle. Entonces en eso vamos a decirle, Señor, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Ya conocemos tu voz. Ya estamos listos para seguirte.
Ahora queremos seguirte donde quiera que nos envíe, Señor, donde quiera que nos envíe, Señor. Queremos seguirte y deja profetizar esto. En este momento se empieza a levantar una generación de pescadores virtuales, una generación diferente, una generación que no tira la red de pesca, tira las redes sociales y va a esos lugares y empieza a pescar muchos para el reino, porque esto lo ha cambiado Dios. Esto es una señal del reino. Dios ha puesto sobre sus corazones el poder de su espíritu, el poder de las señales para que ustedes hagan todo lo que Él envía a hacer. ¿Y sabes qué? Serás lleno y serás como ese pescador virtual que tirarás las redes sociales y empezarás a pescar y a pescar y a pescar a muchos por su reino, porque esto nada lo detiene. Y en ese momento Él te empieza a seguir de vuelta. Dios empieza en este momento a seguir una generación de Pedros, estos fishermen, estos pescadores de hombres, pero pescadores de hombres virtuales. Empieza a levantarse una generación poderosa de estos pescadores. Estas señales seguirán a estos pescadores. Vendrá la presencia de Dios, pasará a las pantallas, saldrá de las pantallas de televisión, saldrá de las pantallas de los teléfonos, saldrá de los computadores y liberará personas, sanará personas, convertirá personas por causa de esta palabra. La palabra no puede ser derrocada. Y escucha esto: Satanás en este momento está arrepentidísimo de coronavirus, porque el evangelio crecerá más en este lockdown, crecerá más en cuarentena. En este encierro el evangelio crecerá más y las redes sociales serán llenas de la presencia de Dios, y estas serán las nuevas redes de los evangélicos, y nunca más parará el protestantismo de llegar a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios empezará a invadir las naciones de esta forma virtual. Ya no necesitará un templo, ya no necesitará pedir la autorización para hacer ruidos por ruidos modestos, ya no necesitará si los vecinos aprueban o no una iglesia. Se ha levantado el templo virtual. Tú y yo somos el templo. Nosotros nos hemos levantado para nosotros proclamar su nombre en este tiempo. Muchos pescadores virtuales toman su red social y empiezan a lanzarla en el nombre de Jesús, porque eso viene para ti en este tiempo. Escucha. Satanás en este tiempo está buscando un remedio él para el coronavirus. Él está buscando un remedio para el coronavirus porque ya no puede más con las reuniones de adoración, ya no puede más con estas redes sociales, este internet que se usaba para pornografía, para malas noticias, para insultar, para hablar fake news, que se usaba tanto para politiquería, para cosas de populismo, ¿cierto? Para fanatismos también. Estas redes sociales están siendo invadidas por hijos de Dios e hijas de Dios que empiezan a hacer milagros, que empiezan a predicar su palabra, que empiezan a creer muchos templos multiplicados. La iglesia se ha atomizado y se va a empezar a multiplicar como se multiplicó en China, como se multiplicó en África, que después de cualquier momento de encierro la iglesia crecía más. Así será proféticamente en este tiempo. Satanás y sus demonios están buscando cómo solucionar el coronavirus, porque escucha, de esto se levanta un avivamiento como nunca antes jamás lo habían visto. Padre, en el nombre de Jesús, oro por miles y miles de estos pescadores virtuales, miles y miles de redes sociales, miles y miles de personas llenas de su presencia para llegar el evangelio a otros lugares. Padre, en el nombre de Jesús, llegó tu tiempo, llegó mi tiempo. Como decía y profetizaba hace una semana atrás, ya no será en este monte ni en este otro, ya no será en este edificio de esta iglesia o este edificio de esta denominación, porque la hora viene y ahora es, la hora dorada ya se está yendo, y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ha empezado a haber una generación que se levanta, una generación de adoradores de dentro, de estos adoradores que le buscan. ¿Y sabe qué? Él también los busca. ¿Te acuerdas de lo que te decía? I follow you back. O sea, Él también nos busca a nosotros. El Espíritu Santo ha estado buscando a personas y ha estado buscando personas que puedan adorarle en espíritu y en verdad, no importando que no haya reunión, no importando que ya no estén las bancas, ya no importando que no esté el púlpito, no importando no tener la congregación abierta. Está buscando a estos adoradores y lo está encontrando una tierra llena de adoradores. Pero además de eso, ha preparado una revelación diferente de Jesucristo. Por años hemos tenido la revelación de ese pueblo siguiendo una nube. Y por años, iglesias más ortodoxas, lo único que ha hecho es seguir nubes, y nubes de aquí, y nubes de allá.
pero en un momento han perdido que Cristo se vino a habitar en medio de su pueblo. Y aquí está la progresión, ya no seguir una nube, ya no seguir un templo, ya no ir a un lugar, Él venía a nosotros. Ahí está lo que era el prototipo de un Cristo. Después hay un Cristo revelado que viene y se empieza a mover Él en medio de nosotros, y ahí está su nombre, Emmanuel, y empieza a revelarse de esa forma. Pero después tomamos esa imagen de Cristo y la ponemos en cientos de películas para Semana Santa, y en cientos de películas donde este Cristo hace lo mismo como ortodoxamente, ni siquiera muestra sus emociones, sino que está hablando y está hablando y está haciendo lo mismo, película tras película, y nos pusimos y nos volvimos a acostumbrar a un Cristo religioso, a un Cristo dogmático, a un Cristo de partir el pan, a un Cristo de llorar una lágrima solamente, a un Cristo de hacer una pequeña santa cena, a un Cristo de morir en una cruz simplemente. Pero eso no es así. Cristo está vivo, no está en la cruz. Cristo resucitó, caminó por en medio de las personas en Emaús, llegó y se presentó, ¿cierto? Más de 500 personas en la resurrección, y después dice que andaría con nosotros en cada momento. En este tiempo ha llegado un tiempo profético, donde las generaciones nuevas han traído otro Cristo a las pantallas, y si usted empieza a ver los Cristos que han venido en estas nuevas películas, ya son diferentes, son Cristos que llegan y manifiestan emociones, que manifiesta su corazón, que empieza a ser uno más de nosotros, empieza a estar junto con nosotros, porque está cambiando no la imagen del cristianismo, está cambiando la imagen que tenemos nosotros de Cristo en la cabeza. El cristianismo no tiene nada de malo, el cristianismo no tiene nada de malo, es la imagen falsa que tenemos de Cristo, es lo que tenemos que derrotar. La imagen falsa que tenemos de Él, esa imagen ortodoxa, esa imagen pulcra, esa imagen de esta persona que no hace nada, que está simplemente en una cruz, esa es la que se tiene que derrotar. Cristo está caminando en medio tuyo, en medio mío. Cristo está en medio de nosotros ahora. Bájalo de la cruz. Siéntalo al lado tuyo en la mesa. Duerme con él al lado y levántate para la tierra prometida a conquistar, porque Él prometió. Y Él no es hombre para que mienta, que estaría contigo en todo momento. Y por eso puso su presencia, el hermoso Espíritu Santo, para que te dijera y fuera esa presencia real que te hace caminar con su presencia a todo lugar. Ahora, la revelación ha ido mucho más allá. Y hoy día Cristo quiere revelarse. Cristo quiere revelarse más profundamente. No sé si han visto la película The Chosen One, The Chosen. Es increíble. Es una película que está mostrando un Cristo en esos lugares que nosotros no conocíamos, y estamos así como, yo he llegado a llorar viendo la imagen de ese Cristo. ¿Por qué? Porque me está mostrando una persona como yo. Me está mostrando lo que la Biblia no escribió en ciertos procesos, ¿cierto? Y que no hacen ningún pecado al final, que nos muestran el comportamiento de una persona normal, pero que dentro de ellos era Dios con nosotros, Dios que se acercó a nosotros para llevarnos la salvación. ¿Pero para qué? Para también motivarnos a hacer lo mismo para otros. Esta generación de nuevos pescadores virtuales tendrán una imagen totalmente diferente de este Cristo. Y no tendrán ningún error en el cristianismo, sino que conocerán al Cristo de verdad. Cristo empezará a ser revelado en sueños, y vendrán sueños proféticos sobre ti en este tiempo, vendrán palabras que impactarán tu corazón en todo momento, vendrá una presencia, ¿cierto?, que te inundará inclusive en el momento que estás viendo estas imágenes, porque la presencia del Señor está sobre nosotros ahora, porque Él ha ungido a su iglesia para hacer lo mismo que hizo Él: libertar al cautivo, dar vista al ciego, alimentar a hambrientos, libertar oprimidos, a presos de la cárcel también, sanar a personas, ¿cierto? Liberar a cautivos espirituales, declarar el año agradable y de la buena noticia y de la prosperidad para cualquier persona que se encuentre en quiebra, para cualquier persona que se encuentre en dificultad económica, para cualquier persona que tenga miedo de pasar hambre, para cualquier persona que se encuentra totalmente derrotada o quebrada financieramente. Este Espíritu de Dios que está sobre nosotros nos llama a declarar el año de la buena nueva de Dios para ti, el año del jubileo, el año de disfrutar junto con nuestro Salvador. Eso hemos venido a declarar. Ya me queda casi nada y necesito terminar este tiempo. Ha sido increíble, ha sido increíble.
Ha sido increíble poder compartir y sentir esta presencia. Y nuevamente invito a las personas para que puedan esta otra semana estar aquí, porque vamos a atravesar esa tierra. No me quedaré en el desierto por siempre, ¿cierto? Escucharemos su voz, seremos sanados de todo lo que hizo realmente quizás algún día no escucharla, seremos sanados de todo el legalismo en nuestro corazón, inclusive heridas que la religión no haya provocado, inclusive parálisis que no nos deja avanzar, seremos sanados. Pero esta otra semana nos dirigiremos a la tierra prometida. No nos quedaremos en este lugar peleando, no nos quedaremos dando vuelta en el desierto, no nos quedaremos, ¿cierto? Viviendo este asistencialismo espiritual, ¿cierto? Así como muchas veces la gente busca el asistencialismo del gobierno, hay otros que buscan el asistencialismo espiritual, quieren estar siempre siendo asistidos, siempre siendo atendidos, siempre siendo levantados, pero no, nosotros nos vamos a cruzar. Yo no aguanto más un tiempo en el desierto, yo quiero llegar al otro lugar. Me imagino cómo se sentían los hijos de esta gente que murió en el desierto en el año 39, justo un año antes de cruzar a la otra tierra. Me imagino cómo se encontraban. Yo creo que estaban hartos de caminar por el mismo lugar. El maná está bien, esta presencia de Dios está bien, pero necesita haber algo mejor. Puede haber algo diferente y eso tenemos que experimentarlo. Ahí está tu sueño, ahí está mi sueño. A ese lugar queremos llegar. Así que esta otra semana hablaremos ya entrando a la tierra prometida, lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, por qué la estrategia, por qué Jericó, por qué entraron a ese lugar y de esa forma. Y haremos la extrapolación a nuestros tiempos, haremos la extrapolación también a los tiempos de Jesús y a nuestro tiempo para poder llegar a ese lugar. Ya yo me cansé del desierto. Ya sí, de la esclavitud salí. Y he buscado sacar la esclavitud desde mi cabeza y estoy seguro que tú también. Pero creo que ya es tiempo de cruzar. Así que no sé, yo estoy seguro que yo le he seguido por bastante tiempo y en este tiempo él me ha impulsado y él me seguirá, ¿cierto? Porque ahora nos seguimos, ¿cierto? Él me sigue a mí, yo lo sigo a él. I follow him, he follow me back, ¿cierto? Entonces yo lo estoy siguiendo a él, pero también sé que él me dice, como Josué, José, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, yo mismo, el yo soy, está diciendo, estaré contigo donde quiera que vayas. Él me está prometiendo y te está prometiendo estar con nosotros en estas próximas batallas, estar con nosotros en estas próximas conquistas, estar con nosotros en esa tierra prometida. Estoy listo para cruzar. ¿Y tú? ¿Estás listo? Así que bueno, ah, vamos ya terminando este tiempo. Vamos ya terminando este momento. Ha sido poderoso. Ha habido una tremenda presencia de Dios. Comparte el video si es que usted puede compartirlo. Sé que hay hartas reacciones, así que también comparta sus reacciones si lo quiere hacer. Me gustaría tener un espacio para orar y creo que buscaré hacer esta otra semana un Zoom in que se me está viniendo en la cabeza, que es abrir un Zoom, ¿cierto? Ahí, para que usted se pueda poner y entrar a ese Zoom y poder orar ahí específicamente. No será un lugar de consejería, será un lugar de llegar y extender las manos y hacer el llamado, y que usted pueda venir, ¿cierto?, a mi lugar virtual, y yo en esa habitación virtual de Zoom poder orar por usted, profetizar por usted e interceder por usted. Prepararé un lugar así, estoy orando a Dios que me dé la sabiduría para cómo hacerlo bien, pero para poder llegar y tener ese tiempo y tenerlo con todos ustedes. Así que bueno, Dios los bendiga muchísimo. Ha sido un placer estar con ustedes. Por favor, compartan el video si es que ha hecho sentido para ustedes. Para mí, bueno, mi corazón está ahí, ¿cierto? Y espero verlos esta próxima semana. Estén muy atentos a los avisos, ¿cierto? De lo que viene el sábado, lo que viene el domingo también. Esta es la forma mejor que hemos encontrado en este tiempo de pandemia dar, y nosotros estamos aquí dando de todo nuestro corazón lo que Dios nos ha dado gratis. Somos sus hijos. Ya no nos quedaremos más en el desierto. Hoy día es tiempo de cruzar.